There's plenty of seats along here. I know it's feels like church, but it's not. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Good morning. My name is Cindy Arnson. I'm director of the Latin American program here, and I am delighted to welcome to the Wilson Center two distinguished officials of the government of Argentina. Germán Garabano is the Minister of Justice and Human Rights, and Eugenio Bursaco is the Secretary for Security for the Argentine Minister of Security. I'm also delighted to welcome the Wilson Center's President, CEO, Director Jane Harman over there. Thank you, Jane, for joining us this morning. The government of President Mauricio Macri was elected in 2015 and has embarked on a bold process of reforms. In this country, as well as in other countries abroad, the most discussed of these reforms are in the economic sphere, settling with the holders of Argentine debt, unifying the exchange rate, overhauling the process of reporting government statistics such as inflation. But less well-known but equally consequential for the future of the country is the effort to reform Argentina's criminal justice system, which has long been compromised by politicization and corruption. The Justice 2020 initiative, which was launched a year ago in May of 2016, is aimed at improving judicial independence, transparency, and efficiency through the recommendation and introduction of a number of legislative reforms, as well as changes in the process of selecting and supervising judges. This discussion, which comes on the heels of a White House meeting between President Trump and President Macri, could not be more timely. In addition to discussing trade and economic issues, along with the crisis in Venezuela, the two presidents discussed cooperation in the fight against drug trafficking and organized crime. And in the meantime, as we know from the local and international press, Argentina has not been immune from the contagion of Brazil's Lava Jato corruption scandal, and Argentine prosecutors are currently investigating alleged bribes paid to Argentine politicians and others by the construction giant Odebrecht. Our speakers today could not be more qualified to address these issues of justice reform and security. Minister Garabano, here to my right, served in a number of posts, but also as Attorney General of the City of Buenos Aires from 2007 to 2014. Prior to that, he was a judge for the City of Buenos Aires between 2003 and 2007. He is a well-respected lawyer and scholar who has held a number of appointed positions, including at the Organization of American States, and has written extensively about judicial reform in Latin America. Secretary Bursaco also brings extensive experience to his current position. He previously served as the security advisor to the former governor of the province of Neuquén. He has served in the Ministry of Intelligence and was head of the Metropolitan Police of Buenos Aires. He is also a former member of Congress. And during that time, he had special oversight responsibility for issues of drug trafficking, homeland security, and the prevention of addiction. And finally, I'm pleased to have joining us today, who will moderate the discussion, Ambassador Tony Wayne. Tony is currently a public policy scholar with us here at the Wilson Center, and among his many posts and senior positions in the State Department and in the Foreign Service, Tony served as U.S. Ambassador to Argentina from 2006 to 2009. I'd like to welcome and thank the many members of the Argentine Embassy. I probably shouldn't mention all of your names, but Charge d'Affaires Sergio Perez, Jerry Diaz, Christian Hotan, as well as Anders Biel of our own staff. Thank you very much for your help. We had advertised that this discussion would be in Spanish, but because we are joined by Director Harman, I think we're going to break with protocol a little bit. And
Not necessary? Well, how about this? Since we have a graduate of Georgetown University among us with Secretary Borsaco, we will break with protocol a little bit, and rather than ask the minister to speak first, we'll ask the Secretary of Security to speak first and offer his comments, and then we will cambiar al castellano para escuchar al ministro Garabano. Thank you. No. Thank you very much, Cynthia. I would like to thank the Woodrow Wilson Center for the invitation, Tony Wayne, whom I met a month ago and has been so kind of producing this meeting. I'm joined here by my fellow secretary, Gerardo Milman, who works with me at the ministry, Undersecretary Furlong, and Chief of Staff, Carolina Poldescar. I'm going to focus my speech on security issues and what we've been doing over the last 18 months. It's important to say that in our ministry lies one of the initiatives that the government is taking, which is the fight against narco-traffic. There were three main initiatives that the President Macri proposed. One was to unify the country through strengthening the institutional framework. The second was to reduce poverty in all senses. There's a big fight on that, reducing inflation and working throughout the most dramatic places throughout the provinces. And the third is the outright fight against narco-traffic. Last year, there was a meeting held in Buenos Aires where at least 14 governors were there and all 23 ministers of security were there and signed the meeting for a joint policy in regards to this issue. And I think it has been a breaking point in our history. And luckily, Argentina, like many other countries in Latin America, has been suffering from the increase on organized crime. And that has affected, not dramatically, but yes, in a constant but permanent increase in crime rates, especially violent crime. So we almost doubled our homicide rates over the last 15 years. And in general, this has to do with many things, but in particular with increase on organized crime presence in the country and in the region. As pressure mounted in Colombia and other countries, which are drug-producing countries, drug trafficking started to move, first throughout Brazil, and most recently throughout Argentina to go to Europe, Africa, Southeast Asia. And that has produced an increase in general crime and an increase in participation of drug criminal activity in the country. So we arrived to this situation with a clear message from the people that voted us, was to crack down with this problem. And we started a very comprehensive program on this criminal activity, which basically has to do with fighting the problem in all aspects. On the prevention side, on the social side, but very especially in our responsibility in all that has to do with security. Trying to improve controls on the frontier, to crack down all the routes that come, especially from the northern. We're bordered by two countries that are drug-producing countries, Paraguay, especially marijuana on the northeast part, and Bolivia, and also the drug that comes from Peru on the northwestern part of the country. So we had seen over the years an increase not only in the trafficking and all the criminal aspects that this has, but also in increasing consumption that has jeopardized the future of our youth. Over the last year and a half, we've been fighting all the stages of this criminal activity. We've been very productive. We have very good results. We've increased 30% the interdiction of cocaine, around 25% interdiction of marijuana, and over 500% interdiction of synthetic drugs, which is the new coming problem in everywhere in the world. No? Drugs are less and less being produced from natural products and more directly from pharmaceutical or chemical production. And this is a growing problem, not only here in the US, but also in Argentina. But it's not only a fact of interdiction, where we've not only increased our capacities of controls in routes, in aerospace, in the enormous hidrovia that we have now, which is a river basin that comes from Paraguay and goes right through Buenos Aires. But also we've been focusing on looking to crack down criminal organizations.
we believe that in the past, all the efforts were settled on the last chain of production or distribution, and there was little done to make sure that the organizations wouldn't become cartels and wouldn't become more complex crime activities. So doing this required 2 or 3 things that were very, very important. First is reconstructing our intelligence capacity to understand how these organizations work, which were totally destroyed. We created a series of fusion centers that we call them SICRES. One is centralized in Buenos Aires, but there are several throughout the country where we join forces, all the 4 federal forces that depend on me, which is the Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía Aeroportuaria, together with state forces, because Argentina, you may not know, but it's a federal country, has the same organization than the US. So although we have 4 federal forces with 100,000 people under my responsibility, we have over 300,000 local police. So coordinating that and making sure that they are not part of the problem, which is another issue in Argentina, is a big problem. So we've been focusing a lot on that. We've been able to crack down many organizations. We're very well known called Los Monos. The monkeys would be the translation, which is in Rosario. We've even been cracking down also the political umbrella that sometimes lies on top of it. No, we've imprisoned federal judges, we imprisoned mayors of cities, we've imprisoned even members of our own federal police forces to make sure that the corruption that normally narcotraffic generates around it is reduced. The second very important aspect that we've been working is money laundering. And this, we have a lot of joint experience with Minister Garabano and with the WIF, which is our intelligence, financial intelligence agency. Because if we don't go after the money, it's very difficult to reduce the impact of these organizations. And I think this is the first time in Argentina that we're really going after this aspect of criminal activity. We've been dismantling several schemes of money laundering throughout the country and hitting them where it really hurts them, which is the economic benefits that these organizations obtain. We are seeing already some of the benefit effects. We've been tracking down price quality of drugs in large cities, and it has increased over the last 7 months since we've been tracking it over 100%. So that means that we are starting to affect the supply of the product. No? We're starting to see the product increase in its price in large cities, and we're feeling that all these numbers that we're mounting are having an effect on this illegal industry. Most important for me is the third aspect is that many of these logistics that the criminal organizations have are used for other type of crime. Human trafficking, arms trafficking. It's not just that they traffic drugs, it's that they use the same means of transportation to bring down other kinds of criminal activities. And then they distribute them through local organizations that also work on these other criminal activities. So for us, and this is a third important and relevant aspect, is that we've been able to crack down all organized crime, which is our responsibility as a federal government. It's not only to work in narco-traffic, but also to bring down other kinds of criminal activity. Human trafficking, one of the worst, I would say, criminal activities that goes back almost into slave era with not only human trafficking for work, which is an aspect, especially Chinese and Bolivians and other people that are held hostages to work in textile factories and things like that, but also more relevant in our country, human trafficking for prostitution. And so that has been also a big impact of our 18 months of work. Another aspect we've been working, almost starting from scratch, is terrorism. As you all may know, Argentina has suffered two
large terrorist actions in the 90s with AMIA and the Israeli embassy in Buenos Aires, with over 100 people killed over those terrorist acts. So this is a relevant issue in Argentina. And luckily, over the last 12 years, there was no focus and an emphasis on this aspect. So on operational terms, many of our capacities were brought down in large ways. We've been working a lot to increase these capacities throughout the forces, not only on counterterrorism, but also on cyber aspects of terrorism. No? You know, most of the activities today, or most of criminal activities, goes through the dark web or deep web. And creating capacities to be able to understand how they work, how they manage themselves, how they finance themselves is very relevant. We've been augmenting and increasing our capacities. That when we arrive, we're almost null. No? So we face we're strengthening in a more complex world. No? Terrorist attacks of the 90s were very well organized attacks with criminal activities. Nowadays are more irregular attacks. So being able to prevent these aspects requires much more fine intelligence, much more terrain aspects of intelligence that would need to be built up. And we are working on this because we know that no one today is out of this kind of problem. So we need to increase our capacities on this aspect. Finally, and more important to say is that all these efforts have traduced in better standards of living. Homicide rates have declined. Homicide rates were not measured in Argentina from the year 2008 to 2015. This is one of the aspects of the Década Ganada, which is very particular, that you couldn't see numbers not only in the economy but also on social aspects. So we started first, and this was an effort done by Gerardo Milman, to track down what the numbers were before. And now we're working together with the United Nations to produce a regular basis statistics on homicide rates. Our numbers today show a relevant decline of over 10% throughout the country, but we're waiting for the UN to survey those numbers and to back them up so that we can present them to the public. So we feel that the efforts are giving results. Of course, people still were coming from high levels of criminal rates. At least for Argentine experience, our homicide rates are lower than most of our fellow Latin American countries, but in terms of our own perspectives, they're higher. They are double what they were 15 years ago. So we feel ourselves more prone to be criminalized. But for the first time in many years, the perception on crime has declined. There's a very well-known survey that's done now for, I think, 18 years. There's an organization that's called Poliarquía that measures, together with the Universidad de Itela, month after month, the perception on criminal activities and the criminalization of people. So in order to measure what we normally say the black figure of crime, because people in our countries not all go and say, I've been robbed or been mugged or whatever. So for the first time in many years, this survey is going down. And when you survey perceptions of people in terms of their relevance, it's still there between the first three, but in many cases and many states, it has declined from the first position to the second and third in relevance for people. As you may know, cracking down crime is a long-range effort. It's not something that you produce and you get in a year and a half enormous results. We feel we're in the right direction. We are facing problems. We are naming them by the name. We're tackling down them. But this is a long-range effort that we need to make. It also involves social aspects. We are doing a program that we feel very proud of. It's called Barrios Seguros, which we selected 40 of the most difficult barrios, neighborhoods in Argentina. And we started tackling down, not only taking out the drug lords or the criminal activities in those barrios, but we're also working in social aspects, in access to justice,
making people dueños de la tierra, which is a big aspect. Land ownership, I'm sorry. And we started in Villa 31, the city of Buenos Aires. Now we're working in the province of Buenos Aires, in Córdoba and Santa Fe. And one of the good aspects is that there the crime rates decline sharply. Just having the presence of the state, having a comprehensive intervention, making people there proud of where they live and take participation on these programs have shown an enormous decline. To give you an example, when we arrived, the number of killings in Villa 31 were around 27 a year. After a year intervention, we reduced them to 4. So that's how sharp the decline has been. And homicide rates declined throughout the country, but in the city of Buenos Aires, so as we are tackling now Villa 31 and Villa Once Caldas, which are the two largest poor neighborhoods in the city of Buenos Aires, has declined more than average, very strongly. So we feel, as I said before, we're going in the right direction. We're following Mr. Macri's and our minister, which is Patricia Bullrich, design on these programs. And we feel that we're constructing a more secure, a more fair country for our citizens, and more important, that we are cracking down an activity, which is narco-traffic, that affects not only people's well-being, but also affects the roots of the state. No? We've seen in other countries how these criminal activities, bribes judges, kills presidents, produces enormous damage to the institutional framework of the country. So we feel that we are building a more secure, a more fair, and also a more Republican, more institutional, stronger country. Thank you very much. Great. Thank you, Secretary. Pasemos la palabra, Ministro. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. La verdad que un gusto estar acá con ustedes. Agradecer a Wilson Center la posibilidad de compartir unas breves reflexiones. Como decía Cintia, y Eugenio, uno de los desafíos más grandes que ha tomado el nuevo gobierno tiene que ver con reconstruir las instituciones o fortalecer las instituciones de nuestro país. Y en esa línea es que venimos trabajando muy fuertemente y sabemos que es un recorrido que no se logra de un día para el otro, sino que requiere mucho trabajo constante y la generación de políticas de Estado en relación a cómo vamos, en definitiva, generando un país, como recién decía Eugenio, más justo, más pacífico, donde podamos todos progresar en paz. Nosotros hemos planteado, después de muchos años y de muchos trabajos que se hicieron, a partir de dos ejes que para nosotros son muy fuertes. Uno tiene que ver con el tema de la seguridad física, que recién señalaba Eugenio, y la justicia penal. Si bien Argentina tiene cifras de homicidios y de delito bastante por debajo de la media de la mayoría de los países de la región, al igual que Chile y Uruguay, en términos de lo que sufre la propia población, este incremento que se señalaba es una preocupación. Y después, vinculado a eso, dos temas que también señalaba Eugenio, que son muy, muy interesantes. Uno tiene que ver hacia el futuro, con todo lo que se vincula hoy con el delito en Internet o el cybercrime. Y otro tiene que ver con la criminalidad compleja en general y el tema de la corrupción, que es una de las grandes demandas también de la población. Argentina ha presentado, lamentablemente en esto, altos niveles de impunidad. El sistema judicial no ha dado respuesta en los últimos 20 años, en los últimos 30 años, no ha dado respuesta en términos de combatir la corrupción, y lo que se ha generado son altos niveles de impunidad. El otro punto sobre el cual nosotros planteamos el diagnóstico es en la necesidad de fortalecer el rule of law, la primacía de la ley, el Estado de Derecho, ya no solo en materia criminal, sino también en todos los demás aspectos que hacen al desarrollo.
Y en esa línea también estamos trabajando en términos de generar previsibilidad, reglas de juego claras y constantes hacia el futuro. Todo esto nosotros lo hemos englobado dentro de una iniciativa que coordina con las iniciativas del Ministerio de Seguridad que lidera Patricia Burrich y que integran los secretarios Bursaco y Milman, que es un programa que se llama Justicia 2020. Es un programa de Open Government, de gobierno abierto, donde todos pueden participar, incluso a los que les interesen desde aquí, www.justicia2020.gov.ar. Este programa trata de englobar todas las iniciativas y generar, como decía, una plataforma de gobierno abierto donde no solo los expertos que el Ministerio convoca o la propia gente del Ministerio de Justicia trabaja, sino jueces, abogados de todo el país pueden participar. Hoy el programa tiene 7 ejes con 20 equipos de trabajo y más de 70 iniciativas en marcha. Esto para un poco reflejar lo amplio de este programa y lo ambicioso de este programa de reformas. El programa tiene 3 modos de actuación o de intervención. Uno es la generación de proyectos de ley o de reforma normativa. En ese sentido, el año pasado, pese a que el gobierno es un gobierno minoritario en ambas cámaras del Congreso, particularmente en el Senado, donde la minoría es realmente muy minoría, se ha logrado que la mayoría, casi el 75% de las leyes enviadas, nacidas en el marco de este programa, sean aprobadas por el Senado y por la Cámara de Diputados y convertidas en ley. Esto de algún modo marca el consenso generado en torno de esto, incluso iniciativas coordinadas con el Ministerio de Seguridad. En ese sentido se aprobaron leyes que tienen que ver con procesos penales más ágiles, la ley de flagrancia, leyes que tienen que ver contra la corrupción, como la ley del arrepentido, leyes que tienen que ver con la mejora en la distribución de los casos de la justicia federal y la posibilidad de hacer juicios con un solo juez y asignar más jueces para casos de corrupción y de delitos federales. Esas son solo algunas, y seguramente me estoy olvidando de otras, de las iniciativas que todas fueron durante el año pasado aprobadas por el Congreso dentro de este programa denominado Justicia 2020. Actualmente, además, en la fase legislativa se está trabajando sobre un sistema de responsabilidad penal juvenil, acorde a las convenciones internacionales. Se está trabajando sobre el Código Penal de la Nación. Argentina tiene un Código Penal viejo, de 1920, que está por cumplir 100 años. Se le han hecho más de 900 modificaciones. Es necesario articular un nuevo ordenamiento y en eso está trabajando una comisión de notables designada por el presidente junto con representantes del Ministerio de Seguridad y del Ministerio de Desarrollo Social, y probablemente el año que viene, en el mes de marzo, con la apertura de sesiones, el presidente envíe el proyecto nuevo Código Penal al Congreso. Y también se está trabajando en la reforma de los códigos de procedimientos civiles y comerciales, aparte de mejorar el Código de Procedimientos Penal. Argentina el año pasado entró en vigor el nuevo Código Civil y se está monitoreando y se están adaptando los procedimientos a ese Código Civil nuevo que está rigiendo en nuestro país. En esa línea también se ha enviado, ya no vinculado al tema penal, pero muy importante para este foro, se ha enviado un proyecto de ley de arbitraje internacional, que era uno de los temas pendientes, coordinado con el nuevo Código Civil, que está en tratamiento en el Senado en este momento con dictamen favorable de la comisión respectiva. La segunda modalidad de intervención son acciones que desarrolla directamente el Ministerio de Justicia dentro de lo que son sus competencias. Esto tiene que ver con todo lo que es el sistema penitenciario carcelario, que depende del Ministerio, todo lo que tiene que ver con la cuestión registral, sociedades, registro de antecedentes penales, registros de propiedad inmueble, de propiedad automotor,
y otra serie de datos personales, que ahí está el director Eduardo Bertoni, y toda una serie de registros que hacen a la seguridad jurídica y la posibilidad de generar negocios. En eso se ha agilizado mucho el procedimiento para constituir sociedades comerciales en nuestro país, y los procedimientos para hacer negocios, el doing business del Banco Mundial en términos de facilitar lo que es el acceso a la Argentina para poder desarrollar negocios. Y la tercera modalidad de intervención, que es bastante inédita, Argentina, como decía Eugenio, y como Estados Unidos es un país federal, si bien el Ministerio de Justicia de la Nación trata de colaborar con el sistema de justicia federal, tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público, que en Argentina es independiente del gobierno, la oficina del fiscal general o del procurador general. También en forma inédita estamos colaborando con todos los poderes judiciales y ministerios públicos de las provincias. El 90% de los casos que llegan a la justicia llegan no al sistema federal, sino a los sistemas estaduales, a los sistemas provinciales, y en esa línea uno de los desafíos era ayudar a los sistemas de justicia provinciales que atienden estos casos a mejorar su funcionamiento y a generar también condiciones de seguridad y de previsibilidad. Sobre estos 3 modalidades de intervención se trabaja sobre 7 ejes, que son acceso a justicia, Access to Justice. En eso hay una iniciativa muy valiosa. Todo este programa se llama Justicia 2020, es un programa que está alineado con lo que se denomina la Agenda 2030 de Naciones Unidas, y particularmente con el ODS 16, que es el punto específico de sociedades más justas, más pacíficas, y en esa línea además estamos trabajando toda una construcción de indicadores que sirvan después de modelo a otros países que estén avanzando en la misma línea. En eso el componente de acceso a justicia es un componente muy fuerte porque, como decía Eugenio, trabaja sobre la población más vulnerable del país, permitiendo lo que nosotros llamamos que es una puerta para acceder a otros derechos, que la justicia se convierta en esa puerta. Y esto trabaja en los barrios más vulnerables, donde está trabajando el Ministerio de Seguridad, los Ministerios de Desarrollo Social. Permite abrir esta puerta para la gente y que la gente pueda realizar sus derechos. Esto no solo implica asistencia legal gratuita y orientación legal en general, sino también todo un tema de capacitación en términos de derecho, trabajando con escuelas y trabajando coordinadamente con centros de salud y de educación que permita realmente integrar y que el Estado llegue a aquellos lugares donde a veces no llegaba. En esta línea la cantidad de iniciativas son muy amplias y en todo el país. Hoy el Ministerio de Justicia Federal tiene más de 80 de estos centros de acceso a justicia funcionando y colaborando con la gente que más lo necesita y articulando con autoridades locales, provinciales, en todo el país. El otro componente que para nosotros es muy importante tiene que ver con la justicia penal, que recién mencionábamos. Las transformaciones que está llevando adelante el Ministerio de Seguridad, nosotros las tratamos de acompañar dentro del sistema penal, avanzando en procesos de reforma de esa justicia, no solo normativos, sino también con la dinámica de funcionamiento y trabajando en términos de especialización de esa justicia penal sobre lo que es criminalidad compleja y lo que tiene que ver con estas nuevas modalidades delictivas como el delito en Internet, el delito electrónico, el delito digital, además de trabajar sobre temas como terrorismo, para que el país esté, ojalá nunca suceda, pero esté preparado para hacer frente a todas estas cuestiones y poniéndolas sobre la mesa. Otro eje tiene que ver con reforma de la justicia civil, donde se trabaja todos estos esquemas de previsibilidad. En esto se están haciendo una serie de experiencias muy valiosas que tienen que ver con oralidad en los procesos civiles
para agilizar los procesos civiles. Hoy hay una experiencia que inició en la provincia de Buenos Aires, lleva adelante por el gobierno federal, que se está extendiendo prácticamente a todo el país, que ha reducido ya los tiempos de duración de los procesos civiles de años a meses, y ha permitido que hoy en la provincia de Buenos Aires aproximadamente el 50% de los casos que se resuelven ya no sean por sentencias en sentido tradicional, sino por acuerdos previos de mediación homologados por el juez o de conciliación según el caso. Entonces ya empieza a haber resultados concretos en términos. Estamos avanzando también en el expediente electrónico, tanto en materia civil como penal, y ya hay jurisdicciones que están completamente trabajando sobre el e-file. El otro aspecto que para nosotros también es muy interesante, que es otro de los ejes, tiene que ver con la gestión judicial, con lo que acá llaman el case management o el case flow management, y tiene que ver con cómo se gestionan los casos en los tribunales y las fiscalías, y cómo generar una mayor eficiencia. Y en este componente también hay toda una reconstrucción de datos del sistema judicial que prácticamente no existía. Se firmó un convenio con todos los poderes judiciales y ministerios públicos del país para homogeneizar la información judicial de todo el país. Eso además se está ya subiendo a internet, en una página datos.gov.ar, donde se trabaja en la iniciativa de gobierno abierto que tiene el gobierno nacional. Otro eje tiene que ver con derechos humanos. Argentina, como ustedes saben, ha tenido una política de derechos humanos muy fuerte en términos de nuestro pasado trágico y las violaciones a derechos humanos que se cometieron en nuestro país. Eso se continúa en procesos judiciales y en todo lo que es el programa de derechos humanos. De hecho, yo he mudado parte de mi oficina a un sitio que es donde está el sitio de memoria de la ex-ESMA, un ex centro de detención en la Ciudad de Buenos Aires, detenciones ilegales. Pero también se está trabajando en derechos humanos en términos del futuro y no solo del pasado, con programas que tienen que ver con la cuestión indígena y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que pasó a depender de nuestro ministerio, y ya no se considera la cuestión indígena como una cuestión asistencial o social, sino como una cuestión de derechos y la posibilidad de realizar esos derechos, y cuestiones a lo mejor de menor impacto, pero también relevantes, como lo que tiene que ver con la población afrodescendiente, que si bien en nuestro país es realmente una minoría, pero se está trabajando fuertemente por primera vez en esa cuestión, y todo lo que tiene que ver con el colectivo LGTBI y muchas otras iniciativas vinculadas a la cuestión de derechos humanos. Por primera vez en muchos años vino la CIDH a sesionar a la Argentina. Le hemos dado un apoyo importante. Acá está el embajador Arcuri, que es nuestro embajador ante la OEA. Le ha dado un apoyo importante a la CIDH para que pueda seguir funcionando con sus problemas que tenía. Hemos recibido también al grupo de detenciones arbitrarias de Naciones Unidas, que hace mucho no venían. Se ha abierto las cárceles a ellos para que también trabajen sobre esa cuestión. Y en eso otro de los ejes de trabajo tiene que ver con el sistema carcelario. Se avanzó hacia sistemas o dispositivos electrónicos de arresto domiciliario. Se está avanzando en un esquema de división de lo que es el personal de seguridad, de lo que es el personal que hace el tratamiento de rehabilitación social. Y se está trabajando en nuevos programas integrando trabajo y actividades deportivas a lo que es la rehabilitación social, además de construir cárceles y reiniciar la construcción de cárceles que durante muchos años en Argentina no se han construido, que era también una asignatura pendiente. El éxito de las políticas de seguridad ha generado que haya más detenidos federales, es otra forma de medir, especialmente aquellos vinculados a organizaciones delictivas que requieren de una mayor sofisticación en el control de esta detención, como también algunos avances en políticas de corrupción ha generado que exfuncionarios públicos importantes o expersonas muy influyentes hoy estén detenidas en cárceles federales, cosa que no había pasado nunca en nuestro país. Entonces, estos avances han puesto de nuevo el foco en la cuestión carcelaria, que es una cuestión sobre la que estamos trabajando fuertemente.
Todo lo que yo mencionaba de registros es otro también eje de trabajo, en donde hoy muchos de los trámites ya se pueden hacer en línea, cosa que no se podía hacer hasta hace 2 años atrás. Y los trámites que no se pueden hacer en línea se pueden, aunque sea, adelantar los trámites en línea, transparentando todo el sistema de registros, y todo lo que son sistemas de atención al público se ha avanzado en esquemas de calidad, de normas ISO 9004, 9001, permitiendo que todo lo que son oficinas de atención al público, trámites de registros, trámites de acceso a justicia se puedan hacer con evaluaciones de satisfacción de calidad por parte de los usuarios, de medición de tiempos, de establecimiento de estándares y demás. No los quiero aburrir mucho, todo, como ustedes ven, es una cuestión muy amplia y muy diversa que trata por primera vez de abordar de un modo integral todas las cuestiones que hacen al Estado de Derecho, a la previsibilidad, a generar una sociedad más justa, más pacífica, con reglas de juego más claras, más previsibles, que permitan, en definitiva, que Argentina se siga desarrollando y ocupe el lugar en el mundo que debe ocupar. Así que muchas gracias por su tiempo y quedo a disposición para las consultas. Gracias. Muchas gracias. Tony. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Para iniciar la conversación y después invito preguntas de mis colegas aquí en este auditorio. Durante mis años en Argentina había un gran proyecto ver la oralidad por todo el sistema de justicia. Usted mencionó unos ejemplos en el sector civil. ¿Puede ofrecer comentario en la transición más grande en esta dirección? Sí, efectivamente, la oralidad en el sistema de justicia penal, que fue la que se inició en aquellos años, hoy está consolidada, está funcionando. Se hicieron ajustes como esta ley que mencionaba para permitir hacer juicios unipersonales, que permitió reducir las demoras que había en procesos orales penales de casi 1 año a 3 meses. Y es algo que sigue. Ahora lo que se está previendo y lo que se va a iniciar seguramente el año que viene es oralidad, lo que se llama oralidad temprana, es decir, la oralidad ya no solo en el juicio, sino en las audiencias preliminares, en las preliminary hearings, que es la parte que faltó. Solo se hizo oral la parte final, la parte del juicio, pero no las audiencias de detención y demás. Eso está previsto hacerlo con el nuevo Código Procesal para mediados o finales del año entrante, pero en la parte de juicio está funcionando muy bien, está muy extendido, y hemos generado este mecanismo para tratar de agilizar las demoras que se estaban verificando, y la verdad que rápidamente, sin mayores recursos, el presidente estaba muy contento con eso, porque sin invertir mayores dineros públicos se logró reducir las demoras en un 70%. Y además fue una medida muy bien recibida por los propios jueces y demás, que rápidamente está funcionando muy bien. Así se hicieron muchas que yo no he querido comentar, pero hay muchas microiniciativas de mejora del sistema de justicia que se hicieron durante este primer año de Justicia 2020 con muy buenos resultados en cuanto a tratar de agilizar el sistema de justicia a muy bajo costo y con medidas muy bien recibidas por parte de los actores del sistema. Excelente, excelente. Preguntas, por favor. Anímense. Bueno, y Y si tenemos puede- micrófonos. puede- Anders, tenemos micrófono. Entonces, Sí, por favor, Sí, espere el también micrófono. Se pueden introducirse gracias. también. Si se puede presentarse por nombre y sí. Buenos días, mi nombre es Adam Nam, soy el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas, la CICAD, en la OEA. Y saludos a ustedes, gracias por estas intervenciones. También mando saludos de mi jefa, la doctora Claudia Paz y Paz, la flamante secretaria de Seguridad Multidimensional en la OEA. Mi pregunta es, hemos trabajado mucho en la CICAD, en programas de tribunales de tratamiento de drogas.
Y en Argentina es uno de los 14 países en el hemisferio donde se ha desarrollado programas de tribunales de tratamiento de drogas. En Argentina, solamente en la provincia de Salta, ha tenido una iniciativa con mucho éxito. Y ahora yo sé que el gobierno argentino y las demás provincias de Argentina está considerando expandir estos programas de tratamiento, de tribunales de tratamiento de drogas. Tengo a mi izquierda el juez Alberto Amiot, que recién viajó a Argentina para abordar este tema, hablar con autoridades argentinos. Entonces quiero saber su punto de vista, porque desde nuestra perspectiva son iniciativas en el hemisferio muy importantes. Gracias. Sí, efectivamente, sé que han estado trabajando con el subsecretario Maíquez sobre la iniciativa. Son muchas, por eso siempre uno se olvida de algunas partes de este proceso. Efectivamente, nosotros hemos visto con muy buenos ojos y apoyado la iniciativa que se desarrolla en Salta, la ministra Coletti de Salta, y estamos evaluando extenderlo a nivel federal. Estamos en una conversación además con la Cámara Federal, que es el órgano en la Ciudad de Buenos Aires, que tiene hoy competencia en la cuestión, y estamos también trabajando con varias provincias en la posibilidad de extender esta iniciativa. El desafío que ahí nosotros planteamos tiene que ver con encontrar una forma que de algún modo se engarce con el sistema judicial y con el nuevo código procesal que debería empezar a regir en 2 años. Nosotros estimamos que ya está aprobado, así que estamos viendo esa cuestión técnica para avanzar con la iniciativa, y le retribuya los saludos a la ex fiscal de Guatemala, Paz y Paz. Me tocó evaluar para Open Society, el CEJA, la gestión de ella en la fiscalía de su país en su momento. Por favor. Gracias. Buenos días, soy Paula Lugones del diario Clarín. Querría preguntarle al ministro Gravano, sé que esta tarde se reúnen con el fiscal general Jeff Sessions, fundamentalmente entre varios temas de su agenda figura el caso Odebrecht y también el caso Nisman. Querría preguntarles concretamente qué es lo que esperan obtener del Departamento de Justicia, qué está capacitado el Departamento de Justicia para ofrecerle a la Argentina en estos dos casos. Gracias. Bueno, nosotros desde el Ministerio de Justicia, desde que yo asumí finales del 2015, hemos tenido una relación muy fluida y de cooperación con el Departamento de Justicia. Yo el año pasado, exactamente hace un año, estuve reunido con la predecesora de Jeff Sessions, con Loretta Lynch, y ya en ese momento se planteó una agenda de trabajo conjunto. La idea de la reunión de esta tarde es retomar esa agenda de trabajo conjunto con la nueva administración, atento a la muy buena relación entre ambos países y entre ambos presidentes. Esa era la agenda original, y como autoridad de aplicación del convenio bilateral de cooperación judicial entre Argentina y Estados Unidos, me encuentro acompañado por el embajador Curia, que está a cargo de la Oficina de Cooperación Internacional del Ministerio de Justicia, que es la autoridad de aplicación de ese convenio bilateral. Vamos a hablar con el Attorney General Sessions y su equipo sobre una serie de rogatorias que jueces argentinos han enviado al Departamento de Justicia para colaborar puntualmente en estos 2 casos que vos señalás, tanto en el caso Odebrecht como en el caso de la muerte del fiscal Nisman. En ambos casos hay rogatorias, exhortos pendientes de respuesta, que es lo que vamos a plantear. Lo mismo que una solicitud de cooperación interadministrativa que hizo la Oficina Anticorrupción, la OA de Argentina. Así que dentro de todos los temas de cooperación general que vamos a plantear entre el Departamento de Justicia y el Ministerio de Justicia,
seguramente haremos mención que ya se adelantó a estas rogatorias y a estos pedidos de colaboración que están pendientes. Gracias. Tony, yo tengo. Bueno, gracias. Yo tengo dos preguntas, una para el ministro, otra para el secretario. Para el ministro, recientemente hubo controversias en Argentina en cuanto a unos casos de derechos humanos de exmilitares condenados. Eso tenía que ver con la reducción de las sentencias. Entonces quisiera saber si usted tiene un comentario sobre este fenómeno. Y para el secretario de Seguridad, alguna palabra sobre lo que está haciendo el gobierno de Argentina en la triple frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina, donde desde hace décadas se habla de grupos, núcleos de grupos terroristas, obviamente mucha contrabanda, pero también lavado de dinero y acciones de este tipo. Sí, en relación a la pregunta, como señalaba antes, dentro del programa de derechos humanos, el gobierno avanza y continúa con los juicios que tienen que ver con los delitos de lesa humanidad. En relación a esa cuestión, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sacó varios fallos sobre distintas cuestiones, algunos que no generaron controversias, como uno que tiene que ver con el derecho al arresto domiciliario de las personas por cuestiones humanitarias mayores de 70 años y con problemas de salud. El que sí generó una controversia fue un fallo que de un modo muy garantista, un modo de extender lo que son los derechos, asignó o dio, es una cuestión muy técnica, pero dio ultraactividad a una ley que ya se había derogado, que es una ley que se denominaba en Argentina 2x1, que lo que hacía esa ley era contar doble los días de detención en prisión preventiva. Esa ley fue una ley, creo, dictada en el año 94 y derogada en el año 2001. Una ley muy controvertida, yo fui muy crítico siempre de esa ley, por eso cuando la Corte sacó el fallo, yo fui el primer funcionario del gobierno en criticar el fallo. Nosotros respetamos los fallos de la Corte, es una Corte muy prestigiosa, el fallo técnicamente es muy sólido, muy garantista, digamos, pero nosotros consideramos que la aplicación de esa ley, y personalmente lo considero así, no es bueno. Esa era una ley que ya desde origen era una ley que estuvo muy mal diseñada, por eso fue derogada, porque fue una ley que para tratar de reducir en el gobierno del presidente Menem la población carcelaria, lo que generaba era esto de contar 2x1 aquellos que estaban más tiempo en detención preliminar, en prisión preventiva, detención cautelar, y lo que terminó haciendo en aquel momento fue beneficiando, y lo siguió haciendo durante mucho tiempo, beneficiar a aquellas personas más peligrosas, a aquellas personas que habían cometido los delitos más graves, porque eran los procesos que duraban más tiempo, eran delitos más complejos, generalmente de organizaciones criminales, que habían cometido delitos muy, muy graves y muy difíciles de juzgar, y eran los que tenían además los abogados más caros, que hacían que los procesos duraban más. Entonces esta ley, que era perversa, siempre lo dije así, ya me tocó aplicarla siendo law clerk o deputy judge, magistrate judge, en la traducción de lo que es el sistema norteamericano, en aquel momento fue muy mala. Y este fallo de la Corte, en extremo garantista, lo que terminó haciendo es aplicándole también a los delitos de lesa humanidad, cuyas personas también habían estado mucho tiempo en prisión preventiva, esta ley del 2x1, lo cual generó una reacción no solo mía, sino después de todo el arco político y el propio Congreso, que dictó una ley con 2 artículos, prácticamente en forma unánime, creo que un solo diputado votó en contra, donde se establecía una interpretación de aquella ley derogada, que es que no se podía aplicar a casos de lesa humanidad y que solo se podía aplicar a quienes estuvieron efectivamente detenidos
durante la vigencia de la ley en prisión preventiva, pero no más allá como se estaba extendiendo, no solo para casos de lesa humanidad, sino también para otros casos de delitos comunes, pero muy, muy graves, de personas realmente que estaban condenadas a penas muy, muy severas. Así que bueno, creemos que hoy la cuestión con esta ley está saldada. Generalmente los tribunales de primera instancia, donde se plantearon la aplicación de esta ley, han ido rechazando ya la aplicación de este fallo de la Corte, perdón, han sido rechazando el fallo de la aplicación del fallo de la Corte por la nueva ley y generando una interpretación desde mi punto de vista más adecuada, respetando la de la Corte, que es que solo se puede aplicar a las personas que estuvieron efectivamente detenidas en prisión preventiva mientras duró la vigencia de esa ley. Así que hoy esta situación creo que ha sido zanjada, los pedidos han sido corregidos. Realmente una ley, acá se estudia mucho en Estados Unidos el law and economics y la economía del crimen, y realmente esta ley era una ley en términos de incentivos que siempre fue muy perversa, desde que nació o no se previó o se previó mal, pero generó consecuencias nefastas, incluso en el crecimiento del delito en algún momento en Argentina por las personas que recuperaron la libertad por aplicación de esta ley, y digamos, la cosa final y más triste es que termine también siendo aplicada para casos de lesa humanidad, que también son delitos gravísimos cometidos desde el Estado. Muchas gracias. Bueno, respecto a Triple Frontera, lo primero a señalar es que estamos trabajando mucho y muy bien con nuestros vecinos. Durante años la relación con Brasil y con Paraguay, por lo menos en materia de seguridad, estaba casi nulificada, había poca cooperación y coordinación. Esa cooperación y coordinación nos ha permitido dos cosas, que es hacer operativos conjuntos a distintos lados de la frontera, de fuerzas de seguridad federales, de cuestiones de inteligencia, y también acelerar el proceso de detención. Hemos podido extraditar personas que estaban hace muchos años con amparos poco claros del otro lado de la frontera, especialmente en Paraguay, como el caso Pérez Corradi, como varios casos inclusive de corrupción, que nos permitió acelerar el proceso de extradición. O sea, es una cooperación que genera resultados, y eso es importante. Nos preocupa el tema terrorismo, es una zona caliente, para que lo ubiquen geográficamente, tiene que ver con donde se cruzan los vectores de las fronteras de Paraguay, Brasil y Argentina. Ciudad del Este, digamos, y es un punto crítico y clave, una comunidad sirio-libanesa importante, preponderantemente origen chiita, pero cada vez más también presencia suní en la zona. Es una zona que monitoreamos seguido. Casi todo lo que se ha ido descubriendo en el tiempo fueron mecanismos de lavado que podían llegar a ir a organizaciones terroristas internacionales como Hezbollah y demás. Pero bueno, es una zona de trabajo, a lo cual se ha agregado un punto de complejo más reciente, que es la presencia de los carteles brasileños en la zona. Habrán visto recientemente la presencia del primer comando capital en el robo a un depósito de dinero muy grande de una empresa privada que se llama Prosegur, que terminó con una acción casi militar de destrucción del lugar y demás, una práctica que es más común en Brasil, pero que no era tan común en Paraguay y por lo menos en Argentina no ha ocurrido. Y eso tiene que ver con una divergencia. El tráfico de cocaína generalmente a región iba directo de Bolivia, Perú, Colombia a Brasil y Argentina desde sus fronteras naturales, pero los carteles han ido extendiendo el tráfico y va bajando de Perú y Bolivia por el norte de Paraguay, por la ciudad de Pedro Juan Caballero, y desde ahí ingresa hacia el norte en Brasil y hacia el sur en Argentina. Eso nos cambió un poco el panorama del crimen organizado en la zona, en las rutas del este de Argentina, donde siempre se incautaba marihuana, ahora se incauta cada vez más cocaína. Y tenemos presencia de organizaciones criminales mucho más complejas, mucho más violentas, como es justamente este primer comando capital. Y es siempre un tema de análisis nuestro el fenómeno de convergencia. Muchas de estas organizaciones criminales convergen acciones de crimen organizado, como narcotráfico y demás, y pueden converger con acciones de terrorismo, con lo cual estamos con mucho foco en esta zona, que es una zona crítica. Les diría no una situación de emergencia, pero sí una zona donde tenemos nuestros ojos abiertos y donde además colaboramos bien tanto con Brasil como con Paraguay en la triple frontera.
Gracias. Bueno, otras preguntas. Sí, por favor. Buenos días, soy Audrey Volanovich de la Fundación Interamericana. ¿Y qué son los sentimientos de la sociedad civil sobre estas iniciativas? Hay mucho apoyar a participación y cooperación específicamente en In English, if you like, narcotrafficking. don't worry. Lo siento. Is there a lot of support from civil societies about like the contrasting narco-trafficking and stuff like that? Sí, la verdad que hoy la sociedad civil en general tiene como dos temas que realmente la movilizan. Uno tiene que ver con la criminalidad en general y dentro de esa criminalidad el tema de las drogas y el narcotráfico, sobre todo a lo mejor más atomizado en ese caso por lugares, porque como decía también Eugenio, Argentina tiene por suerte todavía niveles muy razonables en términos de este tipo de criminalidad, no está lejos de otras experiencias en la región, pero hay algunos lugares muy focalizados que son en los que ellos están trabajando, donde a lo mejor las organizaciones narcotráficos sí tienen mayor interacción y eso ocasiona que la misma comunidad reaccione frente a eso, lo cual es muy positivo. Y por otro lado, el otro gran tema que ha movilizado y sigue todavía hoy movilizando a la sociedad civil es el tema de la lucha contra la corrupción, como una gran asignatura pendiente que tiene el sistema judicial argentino. La verdad es que tanto la sociedad civil como el gobierno en esto, respetando la independencia de la justicia, estamos todos muy atentos y siguiendo con atención el proceso. Por suerte hubo casos que avanzaron y que están llegando a juicio oral, pero todavía sigue siendo muy lentas las respuestas de la justicia frente a hechos de corrupción. Sin ir más lejos en relación a este caso Odebrecht que recién mencionábamos, tuvo que tomar el Poder Ejecutivo y miembros de la coalición de gobierno la iniciativa para que la justicia reaccionara y se mostrara más activa frente a estos casos. Creo que hoy todavía hay una demanda latente muy fuerte de la sociedad civil por el tema corrupción. Esperamos que la justicia sepa leer el mensaje y también otros partidos políticos. Recientemente un juez federal sospechado de enriquecimiento ilícito y donde el Consejo de la Magistratura, que es el órgano encargado de abrir las investigaciones contra estos jueces, contra todos los jueces federales y en este caso contra este juez, no pudo obtener los votos para que este juez sea sometido a un jurado de enjuiciamiento para ver si había actuado bien o mal como juez. Y es un juez que le toca la responsabilidad de investigar hechos de corrupción y él mismo está sospechado de haber tenido un enriquecimiento o tener bienes que no pueda justificar. Entonces, esas son las cosas donde la sociedad creo que está muy atenta, muy latente, y que si la justicia en definitiva no reacciona, yo creo que cada vez se va a expresar más la sociedad civil y el mandato que nosotros tenemos como gobierno es realmente hacer frente a la corrupción y tratar de que el Poder Judicial con su independencia también depure lo que tenga que depurar hacia adentro y avance en los procesos que tiene que avanzar. ¿Qué tal? Yo quería preguntarle sobre la ley de responsabilidad de las empresas por hechos de corrupción y relacionado al caso de Odebrecht y qué significaría. ¿Quién sos? Así te presentás. Catalina Fuentes Benítez. Bien. La ley es una Argentina, la verdad que ocupa hoy un lugar a nivel internacional muy, muy importante. El presidente va a liderar el G20. Mi viceministro asume ahora en junio como presidente del GAFI a nivel mundial. El embajador Curia, encargado de la Oficina de Relaciones Internacionales, preside el GAFILAT, que es la Organización
vinculada en Latinoamérica, vinculada al lavado de dinero. Y Argentina además pretende ingresar en la OCDE. Desde ese contexto, ya ni bien llegamos al gobierno, junto con la Oficina Anticorrupción, que está en mi ministerio, pues es una oficina autónoma, se trabajó sobre la ley de responsabilidad empresarial. En Argentina no existe. En Argentina las empresas o las personas jurídicas no tienen responsabilidad penal de ningún tipo, solo las personas físicas. Así que esto se trabajó mucho, se invitó a todos a participar, se trabajó con la OEA, con el Banco Mundial, con distintas instituciones, con la propia OCDE, y se generó un proyecto de ley. El proyecto de ley el año pasado, a mitad de año, se envió al Congreso. Lamentablemente el Congreso no le dio tratamiento durante el año pasado. Este año el presidente volvió a insistir en el inicio de las sesiones ordinarias, el 1 de marzo, para que se dé tratamiento a este proyecto de ley. Y esta semana que comienza tenemos la información de que las comisiones de la Cámara de Diputados que tienen el proyecto avanzarían en su tratamiento. Para nosotros es muy importante que esa ley incluya la figura de la colaboración eficaz, que era algo que en principio diputados estaban sacando del proyecto. Parece que eso es crucial que esté, sobre todo a partir no solo del caso Odebrecht, sino de otros casos como Skanska, como Siemens y otros casos que ha habido en nuestro país y muchos otros en la región, donde las empresas han terminado colaborando y brindando información sobre hechos de corrupción. Y nosotros estamos también impulsando que haya un artículo, una cláusula transitoria, para que todas aquellas empresas que hayan participado de hechos de corrupción en el pasado, que si bien no se les puede aplicar una ley penal, porque la ley penal no es retroactiva, pero que sí puedan hacer acuerdos de colaboración eficaz y brindar información sobre los hechos en los que ellos participaron para que la justicia pueda avanzar en hechos que sí sucedieron al pasado y sí donde habrá personas físicas que deberán rendir cuentas de esos hechos. En esa línea lo impulsa el gobierno. Ojalá el Congreso nos acompañe. Como yo dije, el gobierno tiene minorías en ambas cámaras y lamentablemente también se encuentra pendiente la ley de extinción de dominio, que es una ley que permitiría recuperar bienes producto de corrupción y otros delitos y que en definitiva vuelvan al erario público para destinarlo a obras, hospitales, escuelas, sobre todo se preveía que fueran a obras de educación y de salud los bienes que se recuperaran del delito y especialmente casos de corrupción. Es una ley que está también pendiente en el Senado de la Nación, darle la media sanción que falta. Con lo cual en esto lo que nosotros vemos es que a veces en el Congreso, para las leyes vinculadas a hechos de corrupción, todavía no es tan fácil lograr los consensos necesarios pese al impulso del gobierno. En su momento se aprobó la ley del arrepentido, pero sobre mucha presión pública que hubo en ese momento. Hoy están pendientes la ley de responsabilidad penal de las empresas, hoy está pendiente la ley de extinción de dominio, que en este proceso son leyes claves. Yo quisiera agregar respecto a la ley de extinción de dominio que el parate de esta ley nos afecta mucho en el área de seguridad. Digamos, la necesidad de poder afectar los bienes económicos, las cuentas de los narcotraficantes, de los que tratan personas y demás, temprano en la causa es clave, además porque es un bien capital de trabajo, digamos. Si uno no puede incautar esos bienes, ese dinero, para el narcotraficante la persona física es simplemente un eslabón más de la cadena criminal, con lo cual también es un tema que nos surge a nosotros de seguridad y estamos hace tiempo junto con Germán empujando para que el Senado finalmente la apruebe. Tiene media sanción de diputados, pero bueno, esperemos que pasado el proceso electoral y hacia fin de año haya ley de extinción de dominio. Creo que va a ser muy útil para nuestro trabajo que tiene que ver con incautar los bienes a la organización criminal. Sí. Buenos días, Cristian Francos de Louis Back Kaufman Middlemis. Me gustaría preguntarles, ustedes como miembros del Poder Ejecutivo de Argentina, ¿cuáles creen que son las
¿por qué se traban tanto estas leyes que pareciera ser de obvio beneficio para, digamos, avanzar todas estas causas? ¿Por qué creen que se traban tanto? Y qué, puntualmente y muy brevemente, ¿qué creen ustedes que pueden hacer para ayudar a la justicia y a todas las miles de causas de corrupción que hay, algunas famosas, otras no tanto, con las herramientas que tienen, ¿no? Porque la verdad es que muchas veces tendemos todos a echarle la culpa a la justicia. Sería quizás detenernos en, bueno, no tenemos esto, no tenemos lo otro y demás. ¿Qué podemos hacer para, con las herramientas que tenemos hoy, colaborar con la justicia en que puedan avanzar en estos temas? Caso Odebrecht, cualquier caso, de todos los que hay. A ver, dos cuestiones. Respecto de la ley, y yo en esto voy a compartir lo que ha señalado en algún momento la diputada Carrió, una diputada argentina que lucha contra el tema de la corrupción, pareciera que en algún punto hay quienes no quieren que estas leyes tan directas y tan claras sean aprobadas en la oposición. Entonces ahí hay un problema político que solo la presión pública logra de algún modo romper. Es decir, cuando hubo presión pública se aprobó la ley de arrepentido, la presión disminuyó un poco y el resto de las leyes no se terminan de aprobar. Eso por un lado. Respecto del otro lado, yo creo que la justicia tiene por un lado un problema estructural que los mismos jueces y fiscales no quieren cambiar, que tiene que ver con la estructura y sus formas de trabajo, sin necesidad de modificar ninguna ley. Si ellos modificaran eso, que es lo que estamos tratando de hacer desde Justicia 2020, entre otras cosas, ellos podrían ser mucho más eficientes a la hora de llevar adelante estas investigaciones, que tiene que ver con cómo investigar casos de criminalidad compleja, en cómo seguir el dinero, es decir, temas que tienen que ver en cómo gestionar. Pensemos que la justicia argentina hoy sigue gestionando formalmente los casos, salvo la oralidad en la etapa de juicio, sigue gestionándolos como en la época de la España colonial. Cuando uno lee un expediente judicial, está escrito como en la época de la España colonial y sigue con los mismos procesos de trabajo escritos, formales, donde todo se incorpora en un expediente. Ya en la justicia penal no se cose, en el resto de la justicia se sigue cosiendo, se usan ganchos. Entonces, es decir, eso es lo que hay que cambiar, el horario de la feria judicial, el horario de trabajo, más allá que muchos se quedan, tiene toda una estructura muy corporativa, muy conservadora, que es una causa estructural que genera dificultades a la hora de investigar. Otra tiene que ver con, pensemos que hay varios jueces y varios fiscales investigando conductas que en cualquier otro país se agruparían y se investigaran en conjunto. Por ejemplo, Odebrecht tiene, por cada hecho presunto de corrupción o por cada contrato, tiene una causa distinta con un juez y un fiscal distinto. Es decir, la matriz es la misma. Cuando se quiere investigar una organización de narcotráfico en la Villa 31, hay distintas causas con distintos jueces y distintos fiscales, cuando en realidad la organización es la misma y hay que investigarla como organización. Eso desde lo estructural y desde la forma de trabajo, que depende de ellos también, poder transformar, y nosotros lo queremos ayudar, y hay muchas provincias que lo han hecho. De hecho, yo siendo fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, transformé las fiscalías para romper esos modelos de investigación, y en un año se logró cambiar eso. Dicho eso, y con todas las dificultades estructurales que se tienen y culturales que se tiene, cuando la justicia federal ha querido avanzar en investigaciones, lo ha logrado. Es decir, yo doy el ejemplo de la tragedia de Once, donde el juez Bonadío logró elevar el caso a juicio muy rápidamente. Se hizo juicio oral, se condenaron, todavía se está esperando el fallo de casación, pero ese caso se resolvió en un tiempo récord de 1 año y medio, 2 años, con lo cual, y era un hecho donde había muerto mucha gente, donde había peritajes técnicos, donde había un montón de cuestiones. Entonces, cuando la justicia quiere, puede generar estas investigaciones más rápidas, lo cual nos lleva de nuevo al problema político o al problema de impunidad en la Argentina. Entonces, están esas dos cosas, por eso es tan importante, en definitiva, que la gente sostenga este interés en que la corrupción no quede impune. Eric?
Muy buenos días, Eric Olson del Wilson Center, trabajo con Cindy Arntzen en el programa latinoamericano. Quería hacerle varias preguntas relacionadas con el tema de consumo de drogas ilícitas. Primero, secretario, usted mencionó el tema de tráfico. ¿El tráfico es para un mercado interno o es para un mercado internacional? Supongo que en general es para un mercado interno. La segunda pregunta quizás es más bien para el ministro. ¿Qué política tiene Argentina en cuanto a la criminalización del consumo? Dos, ¿cómo va a afectar lo que está sucediendo en Uruguay en cuanto a la regularización? ¿Ustedes lo ven con preocupación o no? Y tercero, cuando se enfoca en el tema de combatir el tráfico, a veces se convierte en un enfoque en los pequeños traficantes, los que trafican 1 libra, medio kilo, y vemos en países como el Perú, Ecuador, altos números de traficantes, pero que son mujeres de clase baja, los llamados burros. ¿Cómo ven toda esta situación? ¿Ok? Perdón. Mulas. Arranco, ¿te parece, Germán? Respecto a tráfico para consumo, para exportación, durante años en Argentina se usó había un personaje de la política argentina que usaba una frase que de alguna manera para mí, tendía a enceguecer o oscurecer la problemática que teníamos, que decía, Argentina es un país de tránsito de la droga pasa, pero va a otros mercados. Eso claramente probó no ser cierto, digamos, primero por la dinámica propia del narcotráfico. El narcotráfico, y lo sabemos en la región, lamentablemente con mucho dolor, que por donde pasa la droga siempre queda, porque la droga se paga en droga, digamos, ¿no? Los estadios intermedios de narcotráfico cobran en especias, porque aun cuando la droga vaya a Europa o al sudeste asiático, para pagarle a los distintos eslabones, al que la pasa por la frontera, al que la copia, al que la traslada físicamente y demás, se le paga en droga, con lo cual esa droga queda en el mercado local. Y la verdad que los datos de consumo son muy malos en Argentina. Está haciendo estrenar justamente un informe actual, porque no se medían desde el año 2008 también, esta ruptura de estadísticas, y van a dar niveles de prevalencia muy elevados, tanto en cocaína como en marihuana, con lo cual el problema del tráfico en Argentina no es solamente un problema de tránsito hacia otros países y las connotaciones que eso tiene, sino es un problema de consumo local y lo que genera esa distribución del consumo en términos de violencia, porque el consumo local o el microtráfico genera peleas en el territorio para ver quién domina el negocio y esas peleas se dirimen con sangre, lamentablemente, y eso termina afectando los niveles de violencia. Respecto del ejemplo Uruguay, mirá, nosotros lo analizamos, no somos proclives a criminalizar el consumo, en eso está claro. Ahora, somos contrarios a la legalización. Y me parece que algunas experiencias, inclusive acá, muestran que buena parte, en este caso la marihuana, que probablemente es de las sustancias ilícitas la que menos daño comparativo genera, se termina vendiendo mucho en el mercado negro igual, no se reduce el crimen organizado, los menores que no pueden acceder a ella siguen consumiéndola. O sea que, en este sentido, nosotros no creemos en las soluciones mágicas en este fenómeno. Este es un fenómeno muy complejo que debe ser atacado tanto en la oferta como en la demanda y que requiere una visión interdisciplinaria y no una simplificación. Y mucho me temo que a pobre Uruguay, que tiene una población muy pequeña, se va a ver, y el fenómeno cuenta así, invadida por argentinos, brasileños y demás que van a ir a comer, consumir, a comprar y demás. Y le puede pasar lo que le pasó a Holanda cuando legalizó también el consumo de la hashish y demás, que todos los europeos iban a ese país a consumir y a comprar libremente. Con lo cual, nuestra posición es una posición realista. En términos de las directivas que damos a las fuerzas, cada vez tratamos de no poner foco en el microconsumo y demás, y sí en todo lo que tiene que ver con tráfico, desde el microtráfico hasta el tráfico complejo. Y esto quiero ser muy claro porque se mencionó el tema de lo que en Argentina se llama la desfederalización. El microtráfico también genera resultados en el macrotráfico. La causa Itatí, ustedes no lo habrán escuchado nombrar, que es donde tuvimos al intendente de la ciudad, al jefe de policía de esa ciudad de Corrientes,
a miembros de las fuerzas federales, a toda la estructura política que le daba cobertura, arrancó con una investigación en una villa de la Ciudad de Buenos Aires, la 1114. Con la distribución minorista, tiramos de la soga hasta arriba y llegamos a la organización que la traía desde Paraguay, que la trasladaba físicamente y demás, con lo cual la investigación tiene que ir de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba para poder ser comprensivo. Y hay que entender que este es un fenómeno social que tiene una arista de salud, de tratamiento, de prevención, que tiene una arista de presencia del Estado. Antes ahí la colaboradora había preguntado si la gente está contenta. Le puedo asegurar que en estos lugares donde intervenimos y donde el Estado recupera presencia, la gente cuenta anécdotas increíbles, ¿no? Me pasaba a hablar con una mujer que me decía, hace 2 meses que no escucho tiros en la calle, me decía. Algo que para nosotros es normal, que la gente no ande disparando alrededor de uno, para ellos era extraordinario. O podemos salir a la plaza a tomar mate con nuestros vecinos, o nuestros hijos, no estamos pendientes de si se hizo de noche y nuestros hijos volvieron a casa. Con lo cual, la problemática del narcotráfico trae aparejadas muchas aristas y estamos tratando de tener este enfoque multidisciplinario para actuar en su conjunto. Sí, yo muy breve comparto lo que decía Eugenio. La verdad es que el foco no está puesto en el consumo. De hecho, hay fallos de la Corte y de los tribunales federales de algún modo que de hecho despenalizan el consumo, sobre todo el consumo privado de estupefacientes. A lo mejor el público o en lugares públicos todavía hay algunas discusiones, pero no está puesto ahí el foco. Yo no creo que la experiencia uruguaya no la miramos ni con peligro, ni con preocupación. Es más un tema de Uruguay. En principio no debería generar efectos en Argentina. Lo que sí, y un poco asintiendo lo que decía Eugenio, nosotros estamos trabajando con los centros de acceso a justicia en los lugares más vulnerables de Argentina, en las villas. Y en esto, en Argentina hay un trabajo muy fuerte de los curas, ¿no? de la gente de la iglesia, que tiene centros parroquiales, que tiene centros de prevención de adicción, centros para ayudar a la gente. Yo estuve ahora en La Matanza, en su momento también en la Villa 31 y en otras. Y en realidad los mismos curas que trabajan sobre las adicciones y sobre esta realidad barrial son los más firmes opositores a la legalización de la droga. Porque ellos lo que ven es cómo la droga va destruyendo el tejido social en sus comunidades y ellos mismos plantean de que si eso fue, que aunque sea el hecho de que sea ilegal y que el Estado lo combata, genera un mínimo de contención y de límites. Y ellos, pese a que son todos curas muy progresistas, gente que ha trabajado mucho con el actual Papa, cuando era arzobispo, que realmente los ayudó, ellos están muy firmes en que en definitiva no se avance en caminos de legalización, porque ellos ven lo que producen los chicos en esos barrios tan pobres y tan necesitados. Así que nosotros estamos trabajando con ellos, con el Ministerio de Seguridad y con la Cedronar en un enfoque integral, en un enfoque preventivo sobre el consumo, en un enfoque cultural sobre el consumo. Y en el Ministerio de Seguridad sigue en lo que son las políticas ya de tráfico en general, para tratar de algún modo de desmantelar las organizaciones. Bueno. Señor Ministro, señor Secretario, pienso que ustedes deben salir. Muchísimas gracias por toda la conversación que hemos tenido y mucha suerte por las reuniones hoy en día y también por éxito en todas sus iniciativas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, excelente. Se tocó pues, todos los temas. No, es un placer. ¿Qué agenda? Pero es claro que muy importante es la rapidez de la respuesta.